Bienvenidos a su programa Alcoholismo y Drogadicción con un servidor. Yo soy el doctor Francisco A. Cantú Guzmán. En esta ocasión vamos a tocar un síntoma que frecuentemente se presenta, pero que realmente hacen poco al respecto, a pesar que una y otra vez les dicen con una palabra que hay que estarlo manejando. Me refiero al síntoma de arrogancia, prepotencia o egocentrismo. Como lo quieran llamar, es lo mismo. Y la palabra que continuamente les están diciendo es, porque sale este síntoma, es sé humilde, échale humildad, manéjalo con humildad, etc. O sea, continuamente lo escuchan porque continuamente se está presentando. El problema es de que el trabajo que hacen sobre este síntoma es realmente nulo. Y entonces se pasan toda la vida con este síntoma que se presenta cuando las emociones están muy altas y no hacen nada al respecto. O sea, se lleva a cabo todo el proceso enfermizo o patológico hasta el final, donde pues, causa siempre, al ser enfermo, siempre causa conflictiva o causa daño. Y se ven siempre en la situación de regresar y tratar de reparar. Y esto es continuo. O, como sucede en la mayoría de las ocasiones, de plano no le hacen caso porque al ser prepotencia, pues sienten que tienen la razón y no tienen por qué hacer nada al respecto. Entonces, vamos a manejar qué es, cómo se presenta y qué se debe de hacer. Este síntoma es parte o forma parte de la poca tolerancia emocional. Les recuerdo, cuando hablo de poca tolerancia emocional, estoy hablando del aspecto crónico de la enfermedad. O sea, lo tienen de por vida. Como mencioné anteriormente, la manera en que se presenta o se activa es porque se suben las emociones. Entonces, al sentir estas emociones altas, usualmente que siempre se sienten como ataque o que algo les causa molestia, se van a poner en esta actitud, que son arrogante, prepotente o egocéntrico. Cuando buscan la definición de estas palabras es la valoración excesiva de las creencias enfermas, tratar con superioridad a los demás y dar a entender que son más que otros. Pero vamos a verlo de una manera global, completa. Cuando están con esto, creen que tienen la razón o la verdad, que saben más que los demás, que los demás no entienden, entonces hay que dar explicaciones. Quieren imponer la forma de pensar en forma dominante o inclusive en forma agresiva. Se sienten insultados porque les hacen una observación de su padecimiento o porque infieren que algo se está diciendo de ustedes. Se ponen muy tercos, que por eso se dice una y otra vez, no escuchas. Piensan que solo de lo de ustedes es importante. Hay una demandancia. Y lo que dicen aparenta ser lógico, pero no lo es. Entonces, cuando presentan este tipo de cuadros, tal y como dicen las palabras, pues lo que las personas ven en ustedes es que son arrogantes, prepotentes o egocéntricos. O sea, obvio. ¿Eso qué quiere decir? Que se ven muy sangrones. Pero aquí sangrones con M mayúscula. El hecho de que se presenta cuando suben las emociones, para poderlo entender de otra manera, podemos decir es sale en automático. Y al salir en automático no están conscientes. Pero de lo que sí están conscientes es que hay una molestia emocional enorme. Y a esto es a lo que hay que poner la atención. Al ver las personas que se ponen en una actitud prepotente, pues obviamente hay que manejar lo que es contrario a la prepotencia, y es decir, pues hay que ser humilde. Y por eso continuamente están oyendo que se les diga que sean humildes. Pero el problema es que
La humildad quiere decir no mostrar las virtudes. Y aquí no estamos hablando de virtudes, estamos hablando de síntomas. Por eso es que cuando se dice trabaja la humildad, cae en una forma hueca, podemos decir. O sea, no se entiende, no saben cómo trabajarlo. No, se queda raro, ¿no? De decir, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Si hay personas que tratan de hacer un esfuerzo de decir es que voy a tratar de ser humilde. Pero, como digo, no es el no mostrar las virtudes, es porque son síntomas y estos síntomas, como dije, salen en automático. Entonces el primer paso sería el identificar y entender este concepto. O sea, que al ser prepotentes o ser arrogantes o egocéntricos, están manejando el estar enfermos. O sea, la forma de pensar, sentir y actuar es enferma. Por lo tanto, los resultados nunca van a ser buenos. O sea, siempre va a haber conflictiva, siempre puede haber un daño emocional, tanto ustedes o otras personas, y se ven con la situación cuando en las pocas veces que se dan cuenta de tener que ir a tratar de repararlo. ¿Por qué digo las pocas veces? Porque la mayoría de las ocasiones, como es prepotencia, pues creen que tienen ustedes la verdad, o sea que ustedes están en lo correcto y por lo tanto no hacen nada al respecto. En los grupos esto lo manejan como defectos de carácter y que es algo al que estar manejando. La conciencia que esto sale en forma automática, o sea, de que no me doy cuenta, pues entonces a lo que vamos a recurrir es a la ayuda de otras personas. En este caso pueden ser familiares o amistades que saben de su padecimiento o principalmente el grupo, sus compañeros de grupo, donde les van a decir, oye, cada vez que veas que me sale este tipo de actitud, como es un síntoma, por favor me lo manejas. Y van a decir, bueno, pues ¿cómo quieres que te lo maneje? Pues si continuamente te estoy diciendo humildad. Sí, pero ahora la palabra humildad la voy a entender como una palabra mágica, donde en ese momento, como se trata de una enfermedad, me debo de quedar callado. O sea, no debo de actuar en lo que estoy sintiendo. Me voy a quedar callado cada vez que me digan humildad. Lo voy a entender así, como la palabra mágica, y no voy a actuar al respecto. Esto que acabo de repetir no es fácil. Realmente es difícil. Y ustedes pueden ver hacia atrás, hacia su experiencia, cuando les sale este componente, pues uno no se está sintiendo bien, uno se está sintiendo muy mal y donde la sensación es que debo de corregir y debo de manejar y debo de hacer entender a las gentes. No es fácil, realmente es difícil, pero con el tiempo y con un esfuerzo se va a dar paulatinamente que cuando les lleguen a decir la palabra, realmente se van a parar en ese momento. Ya no voy a decir nada. Me voy a esperar a que bajen las emociones para que entonces yo pueda responder o pueda hacer algo al respecto. Pero no lo puedo hacer con las emociones altas porque me sale el tiro por la culata. El tercer paso sería revisar su experiencia y se van a dar cuenta que se repite con ciertas detonantes. A esto yo le llamo botones. O sea, hay ciertos botones que uno tiene que la gente aprende a tocar y en ese momento se elevan las emociones. Entonces es muy importante, al ver hacia atrás, con la experiencia que se tiene, identificar estos botones. Eso también los va a ayudar en este proceso donde es crónico. Como ejemplo de esta cronicidad, yo invito a expacientes que ya tienen 10, 15 o 20 años de sobriedad a que participen en mis grupos cuando tengo pacientes nuevos. Y a los pacientes nuevos les hago la advertencia. Miren, ellos aunque tengan muchos años de sobriedad, cuando yo les toco ciertas cosas, o sea, como son expacientes, pues reconozco los botones. Si a la hora que les toque estos botones, van a ver cómo sale esta actitud prepotente,
no lo pueden evitar. Y la manera en que van a contestar, pues va a ser agresiva, no va a tener lógica, se van a poner muy tercos, o sea, lo que había mencionado anteriormente. Es un síntoma con el que se van a morir. Por lo tanto, hay que estar alertas y darle ese pequeño esfuerzo de decir, ok, voy a estar atento a lo que me dicen otras personas y les voy a pedir la ayuda a otras personas. Y esa es la manera en que voy a estar trabajando en mis, entre comillas, defectos de carácter. Hay otro aspecto muy, muy importante entender dentro de la dinámica del grupo de Alcohólicos Anónimos. O sea, todos tienen este síntoma, pero curiosamente hacen una deferencia a los que tienen más años. Yo a esto le llamo ahora sí, el síndrome del picoteo, de que presentan las gallinas, que la gallina que tiene más tiempo y que está más fuerte picotea a la que sigue, que está más débil, y esta a su lugar va y picotea a la que está más débil que esa gallina, y así consecuente nos vamos hasta llegar a la última dentro del grupo, que es el más débil y es el último en ser picoteado y no tiene a nadie a quien picotear. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos a estos generales que tienen 20 o 30 años de sobriedad dentro del programa y que comentan algo que no les parece o dicen algo que inmediatamente se les suben las emociones? Pues inmediatamente actúan con prepotencia. El problema es que esta prepotencia la incrustan dentro del programa. Entonces lo que dicen acerca del programa de tratamiento es como si fuera una ley. Y no es así. Como digo, es una parte enferma. Y lo que están diciendo, pues obviamente es con el afán de controlar o de manipular. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Es muy importante que se maneje dentro de la conciencia de grupo, porque sí, los generales inmediatamente, si uno les dice o les maneja, pues, por favor, con tantos años, ¿cómo es posible que tú me llegues a decir o a comentar o manejar? Y además, ¿cómo es que tú crees que sepas más que yo? Y les recuerdo, en esto estamos hablando del tratamiento de una enfermedad crónica. O sea, siempre van a cargar con la enfermedad diario. No importa que tengan 20 o 30 años de sobriedad. Si dejan las indicaciones, siempre van a estar de 24 a 3 semanas para recaer, aunque tengan 30 años de sobriedad. Entonces, en el grupo no es tanto el decir todos estos años yo tengo más información que tú. No, lo que se dice y lo que se debe de entender, todos estos años solamente hablan de la cantidad de tiempo que yo me he mantenido sano. Y me he mantenido sano porque estoy siguiendo las indicaciones. El problema es cuando los síntomas crónicos los incrusto dentro del programa. Les voy a dar un ejemplo en mi experiencia que me sucede frecuentemente cuando voy a dar pláticas a los grupos de Alcohólicos Anónimos. No falta el general de 10, 15, 20 o 30 años de sobriedad que por lo que estoy diciendo se moleste. Y lo primero que me contesta y me dice, ¿cómo es posible que usted, que no ha tenido la enfermedad o que no tiene la enfermedad, usted pueda opinar sobre nosotros? Usted no tiene ningún derecho en decir algo acerca de nosotros porque usted no ha padecido la enfermedad. Como médico, pues esto es totalmente ilógico y con eso se ve claramente la arrogancia y la prepotencia. Es como pedirle al gastroenterólogo que tenga una úlcera para poder tratar a sus pacientes. Pobrecitos entonces de los ginecobstetras que les pidan que tengan los padecimientos esos que no jamás van a poder tener. O sea, esto no es, y es negar que se trata de una enfermedad. O sea, es obvio. O sea, como médico tengo
la experiencia, los conocimientos, sé cuál es el tratamiento, sé cuál es la sintomatología, pero ahí se ve claramente, salen estas personas y me empiezan a discutir o a alegar, como si fueran colegas. Entonces, claramente ahí se ve este grado de prepotencia o arrogancia. Pero esto que hacen conmigo, lo hacen con los demás. Y lo curioso es que lo aceptan por lo que les dije, que al decir que tienen tantos años, pues se les debe dar como un lugar especial. Y no es así. Siempre sí hay que reconocerlo, sí hay que decirles que padre, tienes 20, 30 años, poca gente lo logra, y te felicito, pero lo único que quiere decir es que todos estos años has seguido las indicaciones y eso te ha mantenido sano, mas no te hace un experto en el conocimiento o tratamiento de esta enfermedad. Porque en este caso, al ser enfermedad, el tratamiento es individual, es personal. Y si acudo a ciertas personas, como puede ser el padrino o la madrina, pues a lo que deben de funcionar son guías. O sea, nunca deben de estar diciendo qué hacer. Y cuando yo tengo preguntas o me siento mal de ciertos aspectos, pues voy a acudir con el médico especialista que sabe de esta enfermedad. Espero que esto sea de utilidad. Les agradezco su atención. Este es su programa, Alcoholismo y Drogadicción, con el Dr. Francisco Cantú Guzmán.